Señor, toma tu asiento, por favor, que los chicos aquí, la alabanza, pueda tomar asiento también. Bienvenidos a la casa del Señor. Todos, bienvenidos a aquellos que también desde sus hogares, sus lugares de trabajo, también escuchen la palabra del Señor. Qué lindo, qué hermoso este privilegio que tenemos. Gloria a Dios. Qué bendición hoy, qué bendición tener el discipulado, ¿no? Es lindo aprender. A mí por lo menos me gusta aprender. Creo que nunca dejamos de aprender, ¿no? Y lo importante del Señor, que realmente Él nos enseña, dice primeramente provechosamente. Amén. Todo lo que nos va a enseñar va a ser provechoso para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida. Me gusta a mí cuando la palabra del Señor podemos traerla a nuestra vida y poder aplicarla. ¿Cuántos dicen amén? Es importante aplicar la palabra del Señor, no que sea solamente un conocimiento intelectual, sino que realmente sea la vida de Dios en nosotros y su preparación, su enseñanza. Y de esto, creo yo, se tratan los discipulados de los martes. Gloria a Dios. Yo tengo abierta mi Biblia en el libro de los Hechos. Me encanta este libro. ¿A cuántos les gusta el libro de los Hechos? Gloria a Dios. Todos los libros son lindos, ¿no? Y más cuando el Señor nos habla. Hoy el Señor habló a mi corazón a través de este libro. Yo hoy voy a leer la TLA, si puede ser. Tengo abierta mi Biblia en la traducción del lenguaje actual. El libro de los Hechos lo escribió, el autor fue Lucas, amén, el evangelista Lucas. Dice que Lucas era evangelista, ¿no? Tenía ese fuego por hablar del Señor, por predicar la palabra de Dios. Y realmente creo que ese fuego en estos últimos tiempos no se tiene que apagar. Qué importante que es predicar la palabra de Dios. Hoy acá, en la casa de Dios, se está predicando la palabra de Dios, ¿no? En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se predica la palabra de Dios. Oremos que siempre esté la puerta abierta, amén, para poder entrar y escuchar la palabra de Dios. Oremos para que todos aquellos que muchas veces no se sienten dignos de venir a la presencia de Dios puedan entrar a la casa de Dios, porque serán recibidos. Es una petición que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Hay mucha gente que quizás no se anima a entrar a la iglesia por mentiras que el enemigo le puso en su mente, en su corazón. Pero el Señor nos está recibiendo con los brazos abiertos. Amén. Y me gusta el capítulo 1 de Lucas, el título que tiene, aquí en la traducción del lenguaje actual, dice: Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Esto lo escribió, ¿no es cierto?, Lucas, a su amigo Teófilo. Dos libros sabemos que escribió Lucas. Es importante, a mí, por ejemplo, me encanta el libro de Lucas, me encanta. Particularmente de los 4 evangelios, me encanta. Tiene cosas específicas, como él presenta, ¿no? Especialmente el capítulo 1, ahora estamos leyendo el capítulo 1 de Hechos, el capítulo 1 de Lucas, presenta el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea que realmente habla de lo que es vital de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos habla de lo que es vital para nosotros, que es la venida del Espíritu Santo, ¿no? Qué importante esto. Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. O sea que Lucas nos habla en su evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la vida de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ¿no? A mí me encanta eso, porque Jesús vivía con hombres y mujeres como nosotros, porque sabemos que las mujeres también lo servían al Señor y lo seguían. ¿Cuántas mujeres aman al Señor y lo sirven al Señor? Hay un ministerio
de las mujeres para servir al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y también Él convivía con esos apóstoles, ¿no? Con esos hombres que los estaba formando y los estaba preparando. O sea que el Espíritu Santo estaba sobre la vida de Jesucristo. Qué importante esto, ¿no? Pero a su vez nuestro Señor Jesucristo estaba discipulando a hombres y a mujeres por el Espíritu Santo. Hoy el discipulado de hoy se titula allí como Hugo lo hizo, el discipulado por el Espíritu Santo. Es importante esto, porque somos discipulados por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, que discipuló a estos hombres, ¿no? Y aún mujeres, los preparó por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para discipular hay que tener el Espíritu de Dios, ¿no? En nuestras vidas, en nuestros corazones, y no solamente tenerlo, sino también poder ser preparados por discipulados por el Espíritu de Dios. Nuestro pastor nos hablaba de que la unción del Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, ¿verdad? Entonces, hay una preparación del Espíritu de Dios en nuestras propias vidas, pero a su vez, el Espíritu Santo siempre va a estar de acuerdo a la palabra y a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Envía hombres ungidos para discipularnos. Amén. Entonces, cuando nosotros somos enseñados por alguien, tenemos que ver que esa persona realmente tenga esos frutos del Espíritu Santo para ser bien discipulados, porque se puede ser mal discipulado, amén, se puede ser mal discipulado. Acá vemos a Lucas, que fue discipulado por el apóstol Pablo, ¿no? Y a su vez, el apóstol Pablo, que ¿por quién fue discipulado? Por el Espíritu Santo, porque fue un apóstol del Espíritu. Entonces, esto es importante. Me debe entender, primeramente, ser discipulados por el Espíritu Santo, enseñados por el Espíritu de Dios. Nos llama muchísimo la atención, nos ha llamado muchísimo la atención por muchos años, juntamente con el pastor Enrico, cómo veíamos que muchos hermanos en la fe, muchos hijos e hijas de Dios, amados, parecía como que no sabían cosas básicas de los caminos del Señor, de Dios. Tenemos que movernos, porque hay este segundo libro, también se lo dedicó a Teófilo, que era evidentemente alguien que él amaba. Y no solamente lo amaba, sino que lo estaba discipulando, lo estaba enseñando. ¿Acerca de qué le enseñaba? Acerca de Jesús. Entonces, primeramente el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, porque es Dios el Espíritu Santo. ¿De qué nos va a hablar a nosotros? De nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, ¿de quién nos va a hablar? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién nos va a hacer parecer? Amén, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde nos va a querer llevar el Espíritu de Dios? ¿No? A seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, a hacer las cosas como nuestro Señor Jesucristo decía. Entonces, si ahí hay se va para la izquierda o la derecha, ya ahí hay algo que no va bien. Entonces, como evangelista, Lucas le enseñó a Teófilo, amén, las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Si bien él no fue testigo ocular de ese hecho, de ese evento, Lucas, fíjate vos el encuentro que tuvo con el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces yo creo que son días para tener encuentros con el Espíritu Santo, ¿no? Necesitamos buscar al Espíritu de Dios. Nosotros, en lo personal, necesitamos estar cerca del Espíritu Santo y tener esa experiencia que nos cambie la vida realmente, porque por el Espíritu Santo nosotros nos convertimos, amén.
nos convertimos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da testimonio de que Dios es verdad. Entonces, dice seguimos el versículo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó. Y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. O sea que tuvieron la bendición, el privilegio, estos hombres que habían vivido con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si nosotros nos podemos poner en ese lugar, ¿no? Esa vida maravillosa, ¿no? De esa cercanía, ese caminar con nuestro Señor Jesucristo, el estar con Él, levantarse con Él, caminar con Él, ser enseñados en todo, verlo, cómo se movía, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pensar que nosotros estamos llamados a caminar con el Señor, a caminar con el Señor. Y aquí que el Espíritu de Dios está dentro nuestro. Entonces necesitamos de esta vida maravillosa, porque creo que son días en los cuales el Espíritu de Dios realmente se va a mover y se tiene que mover. Dice que estaba vivo, amén, demostró que realmente estaba vivo, que el Espíritu Santo esté vivo dentro de nuestros corazones, que Jesucristo esté vivo dentro de nuestra vida. Amén. Dice un día en que estaban todos juntos Jesús con el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. Jesucristo vino a manera de hombre, también como nosotros, pero se llenó del Espíritu Santo, se llenó. Amén. Caminaba con el Espíritu Santo. Dice, les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Entonces, fíjate, no salgan de Jerusalén. Jerusalén hoy sería la iglesia, ¿no? ¿Será que si alguien nos dice, yo tengo que irme de la iglesia, no, será del Espíritu Santo? ¿Alguna vez escucharon ustedes que alguien les dijo, me tengo que ir de la iglesia porque Dios me dijo que me vaya? Amén. ¿A dónde? No sé. Entonces, si el Espíritu de Dios tiene un camino para nosotros, nos va a marcar ese camino, porque el Señor tiene todo preparado. No nos va a hacer andar a tientas para que nosotros estemos a ciegas. Entonces, tenemos que tener cuidado de estar escuchando al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que tener ese cuidado, porque realmente el Espíritu de Dios es justamente espíritu, es espíritu. Y Él dice que la palabra que decía Jesús, las palabras son espíritu y vida. Pero puede ser que las palabras que escuchemos no vengan del Espíritu Santo y no tengan vida. Entonces necesitamos discernimiento en estos tiempos, mucho discernimiento. Entonces dice, esperen aquí, esperen aquí. Otra de las cosas que el Espíritu Santo nos va a hacer es esperar. Decí conmigo, esperar. No salgan de Jerusalén, esperen aquí, esperen. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta? ¿No? Una característica natural nuestra es realmente no saber esperar. No nos gusta esperar. Nos desespera esperar. Sin embargo, digamos el carácter de Dios es espera. Él nos espera. Amén. Nos espera que nosotros le digamos que sí. Amén. Nos espera hasta que con todo amor y paciencia nosotros vengamos a sus pies. Nos espera. ¿No espera el Señor que cambiemos? Sin embargo, cuando nosotros tenemos que esperar, uy. Oh, pero no, ¿cuándo va a cambiar? ¿No? No nos gusta esperar. Entonces, son cosas que tenemos que conocer del Espíritu Santo. No salgan de Jerusalén, esperen aquí, hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa.
Entonces tenemos que esperar en las promesas de Dios, ¿no? Y tenemos que creer que Él va a cumplir sus promesas. ¿Cuántos creen que el Señor va a cumplir lo que prometió? Amén. El Señor Jesucristo los estaba animando, enseñando, hablando de parte del Espíritu de Dios en este último momento antes de que suba al cielo, y les hablaba del Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo último que habló nuestro Señor Jesucristo? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que ellos iban a recibir. Entonces son palabras que necesitamos escuchar, ¿no? ¿Quién quiere esperar una promesa? No, nosotros queremos que sí, amén. Sí, amén. Pero que sea ya. ¿No? Hay que esperar en las promesas de Dios, porque el Señor lo que dijo, lo va a hacer, ¿no? El Señor va a preparar todo para el bien nuestro, pero necesitamos tener este carácter espiritual que tiene el Espíritu de Dios. Amén. Dice, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Entonces iba a venir algo mayor, algo mayor. El bautismo de agua nosotros lo necesitamos porque es la limpieza que Dios hace en nuestra vida constantemente con su agua limpia, porque el agua que Dios nos da es el agua, el río, ¿no? Que se mueve adentro de nuestro corazón. No es un baño exterior. Nosotros estamos acostumbrados que todo lo que se tiene que limpiar, ¿cómo lo limpiamos? A través de lo exterior, con agua. Pero el interior, ¿cómo lo limpiamos? Lo limpia el interior Dios con el Espíritu Santo. No hay manera de que se limpie adentro. ¿Amén? Eso lo hace Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos acercarnos más al Espíritu Santo. Amén, porque es Dios, Dios con nosotros. Dice, cierto día en que estaban reunidos, versículo 6, los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Esta es otra de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Porque nosotros le queremos decir al Señor cómo tiene que hacer las cosas. Parece como le queremos natural, ¿no? Nosotros naturalmente tenemos esa tendencia a creer que nosotros sabemos cómo Dios tiene que hacer las cosas. ¿O no nos pasa con el que tenemos al lado? Por ejemplo, yo cocino y como me muevo en la cocina me da la sensación que nadie lo puede hacer, ¿no? Entonces, a veces Marina me dice, pero mami, yo lo hago a mi manera. Vos hacelo a la tuya, ¿no? Pero es como que uno tiene, ¿no? Esa forma dentro. De que todo tiene que ser como nosotros. Si manejamos, como yo manejo, no maneja nadie. ¿No? Si cocinamos, claro, todo es yo. Y nosotros tenemos esa tendencia. ¿No crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Cualquiera. Estaban diciendo cualquier cosa, porque estaban mirando las cosas en la carne, y no en el espíritu. Entonces nosotros juzgamos por la carne, pero no juzgamos las cosas por el Espíritu Santo. Entonces es importante que Él ilumine nuestro espíritu para poder vivir en el espíritu. Porque si no vamos a hablar cosas naturales, ¿no? Y dice, Jesús les respondió, solo Dios decide. ¿Cuánto dicen amén? Solo Dios decide. Es como que de última lo hizo callar la boca, como cuando el Señor nos habla a nosotros. Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros, una materia pendiente que tenemos que pasar aprobados es la soberanía de Dios, ¿no? Porque solo Dios decide. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen solo Dios decide? Solo Dios decide. Y Él sabe. Se dice que el templo fue destruido 70 años después de Cristo, ¿no?
tremendo. Y el libro de los Hechos, 80 años después de Cristo, fue escrito. Entonces, de alguna manera, cuando se leía esto, imagínate que se podía llegar a meditar, a pensar, ¿por qué el Señor no hace esto o lo otro? Porque veían que los judíos estaban dispersos, que el pueblo de Dios estaba mal. Entonces nosotros, frente a las dificultades, frente a los problemas, a las situaciones de dificultades, siempre queremos una solución, pero la solución la tiene el Señor. Amén. Por eso en el versículo 8 del capítulo 1, amén, dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Eso era lo que ellos tenían que saber. Eso era lo que necesitaban aún los israelitas. Que el Espíritu Santo venga. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Entonces, Jesús le decía, quiero que sepan, ¿no?, que iba a venir el poder de Dios, porque sin el poder de Dios, ¿cómo nosotros vamos a hacer para poder seguir a Cristo? Necesitamos del poder de Dios, necesitamos del Señor. No se puede seguir a Cristo y sus enseñanzas, ¿no? Porque podemos, seguir a Cristo. Yo sigo a Cristo. Hay uno por ahí que se pone anda descalzo y se pone una túnica blanca y dice, yo soy Jesucristo, ¿no? ¿Y cuántos hay que pueden decir, yo sigo a Cristo? Y tienen una locura en la cabeza tremenda. Ahora, seguir a Cristo y sus enseñanzas por el Espíritu de Dios es otra cosa. Amén. Por el Espíritu de Dios. Porque Jesucristo hay uno solo. Vos fijate cómo se contradice. Vendrán muchos Cristos, muchos ungidos, mucha gente que dirá yo soy el Cristo. Entonces, no se contradice el Señor, nunca jamás. Entonces recibirán poder. ¿Para qué recibimos poder? Para hablar. Hace un momentito, yo estaba allá atrás cuando estábamos adorando, y el Señor me hacía sentir, me hacía notar cómo Él toma nuestra boca. El Espíritu Santo, cuando vos le estás adorando al Señor, cuando le estás alabando al Señor, ¿no? ¿Cómo obra? A ver, ¿dónde está el Espíritu Santo? Si vos decís, ay, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí caía fuego del cielo y veían como lenguas de fuego y ascuas y venían y yo ahora ¿qué? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Acá está el Espíritu Santo. Toma control de nuestros labios, toma control de nuestra boca, toma control de nuestro corazón. Cuando le adoramos, cuando le alabamos y comienza a moverse el Señor y su presencia comienza a moverse, estamos en el mismo tiempo. Y a veces nosotros decimos, antes era así, ahora no. ¿Verdad que eso muchas veces se piensa? No, antes, ellos sentían el Espíritu Santo y antes se sentía, ahora no. Mentira, nosotros sentimos el Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo nos toma la boca, ¿Quién va a confesar que Jesús es el Cristo si no es por el Espíritu Santo? ¿Quién lo va a confesar? ¿Quién lo va a alabar? ¿Quién lo va a adorar? Hacerlo en el Espíritu. Hacerlo en el Espíritu y en verdad, si no es por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos, a sus apóstoles. Amén. Recibirán poder para hablar de mí en todo el territorio de Judea, de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. En lo último, cuando le hablas a alguien, en un momento, ¿quién toma control de tu boca? El Espíritu Santo. ¿Quién te pone en el corazón? El Espíritu Santo. Entonces lo necesitamos para que tome control de nuestra boca. Decí conmigo, mi boca es del Espíritu Santo. Amén, mi boca. Entonces algo que nosotros necesitamos que Él domine es nuestra boca, es nuestra lengua y nuestro corazón, ¿no? Porque lo que sale de la boca, nuestra mente.
nuestra mente, nuestro corazón sale por la boca. Entonces necesitamos que nuestra boca esté dominada por el Espíritu Santo. Entonces le vamos a glorificar, le vamos a glorificar. Y eso es una de las cosas que el Espíritu de Dios hace con nosotros. Amén. Entonces dice, luego Jesús subió al cielo. Los estaba enseñando, los estaba preparando antes de ascender. Después de esto, los apóstoles vieron. Yo hoy la verdad que me emocionaba sola cuando estaba leyendo esta palabra. Vieron cómo Jesús era llevado al cielo. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo. No lo iban a ver más. Lo vieron subir al cielo hasta que una nube lo cubrió. Fíjate cómo dice, y ya no volvieron a verlo. ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando nos pasa algo así, no? Que se va una persona querida y nosotros sabemos que no la vamos a volver a ver más, ¿no? Quizás en lo natural, como personas, tenemos un dolor, una aflicción en nuestro corazón, pero fíjate ellos, mientras tanto, 2 hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. ¡Qué tremendo! La gloria de Dios los rodeaba. Esa misma gloria nos rodea a nosotros y nos llena, el Espíritu de Dios nos llena de su presencia, de ese espíritu de fe, porque ellos no estaban angustiados, ¿no? Dice, entonces aquellos 2 les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Un día volverá. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¡Qué tremendo! Y nosotros tenemos a veces esa tendencia, ¿no? O nos pasamos así, esperando que algo caiga del cielo, ¿no? Y nos divagamos y nos vamos, ¿no? Nosotros tenemos que esperar al Señor con certeza y con convicción, pero no podemos estar mirando al cielo. Nosotros tenemos que estar viendo la gloria de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Porque en la tierra había ángeles que los estaban consolando, que los estaban animando, que los estaban impulsando a decir, ¿qué hacen mirando el cielo? Decirle al que tenés cerquita, ¿qué haces mirando el cielo? ¿Amén? Nosotros sabemos que del cielo va a volver nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos, la abuela decía, no estés papando moscas, ¿no? Porque estamos esperando que venga. De allá va a volver el Señor, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer acá en la tierra. ¿Amén? ¿Qué hacen ahí mirando el cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo. Decí conmigo, fue llevado al cielo. Qué maravilloso eso. Es una esperanza viva. ¿Qué va a hacer el Espíritu de Dios con nuestro corazón, con nuestra vida? Nos va a dar una esperanza viva. Ellos lloraron cuando lo vieron a Jesucristo, que lo habían puesto lo habían sepultado, y pensaron que ya se terminaba todo. ¿Por qué lloraron los discípulos en ese momento? Y estaban afligidos y habían perdido la visión, porque perdieron la visión. ¿Por qué les pasó eso? Porque creyeron que todo se había terminado allí, pero nosotros no somos de los que sabemos que se terminó todo. Nosotros sabemos que hay vida. Amén, que tenemos a un Jesucristo que, como decía al principio, que está vivo, que Él es real. Estamos adorando a un Dios vivo. Ya no está en la cruz, Él pasó por la cruz, pero resucitó y hoy no está en la cruz, o sea que está vivo. Entonces, ¿cómo estaban estos hombres? ¿Estaban tristes? Yo no sé, hoy pensaba, digo, ay, yo si hubiese estado ahí, no sé, y no lo veo más a Jesús, me muero, pensaba, ¿no? Y lloraba, digo, ay Dios, lo que deben haber sentido ellos, pero no, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio de sustitución.
Se fue el Señor, vino el Espíritu Santo. Se fue el Señor, vino el Espíritu Santo. Decí conmigo, no hay vacíos. No hay vacíos con el Señor. Nada queda vacío, nada queda vacío con el Señor. Todo se llena, todo se llena. El Espíritu de Dios vino para llenar nuestra vida. Si hay alguna falta, si pasó algo, pasa en tu vida, estate seguro que el Espíritu de Dios va a suplir esa necesidad. No hay sillas vacías. Nosotros podemos observarlo en la casa del Señor. Bendecimos a todos aquellos hermanos que una vez pasaron por aquí por la iglesia, que hemos conocido, los bendecimos, pero nunca el Señor ha dejado sillas vacías. Se va uno, viene otro, se va uno, viene otro. Amén. Porque no son las sillas vacías, no son los vacíos para nosotros, sino la llenura. Decí conmigo, llenura. Viene llenura para mi vida. Me voy a dejar llenar por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y en el versículo 12, el título es Matías ocupa el lugar de Judas. Entonces ahí lo vemos, cómo Jesús sube, baja el Espíritu Santo, ¿no? Judas se va, ¿quién viene? Matías ocupa el lugar. No hay lugares vacíos. Me voy a ir de la iglesia. Y si yo me voy, ¿y ahora quién va a estar en mi lugar? ¿Estás seguro que alguien va a ver? ¿Amén? Porque nosotros, otra de las cosas que tenemos, que nos creemos que somos imprescindibles. El único que es imprescindible es Dios. ¿Amén? El único. Si te tengo a ti, cantamos, lo tengo todo. ¿Amén? Pero si nos falta Él, nos falta todo. Cuando llegamos a gustar del don de Dios, entonces nos damos cuenta que somos nosotros los necesitados. Somos nosotros. Gloria al Señor. Entonces dice, los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo los vieron subir. Tuvieron ese privilegio, no solo de caminar con Él, de ser enseñados con Él, de compartir la vida con Él, sino de verlos subir al cielo. ¡Qué maravilloso eso! ¿Quién va a cambiar eso? ¿Quién va a cambiar esa fe? Ahora, nosotros, que no lo vimos, no pasamos por esto, mirá vos qué poderoso es el Espíritu Santo que puede transformar nuestra existencia si tenemos un encuentro con Él, ¿no? Porque estamos en los tiempos en que tenemos que tener toques del Espíritu Santo. Llamamientos. Acá dice Pedro tuvo 3 llamamientos en su vida, ¿no? Primero cuando le dijo al Señor que lo siga, ¿no? Que lo iba a hacer pescador de hombres. Lo llamó para que lo siga. Después lo llamó para que estuviera al lado de él, porque siempre era uno de los 3 que estaba con el Señor, ¿no? Qué tremendo. Y después lo envió para ser su apóstol. Entonces, fíjate cómo nosotros necesitamos hacer oído a los llamados divinos. Decir conmigo, hay llamados divinos. No creamos que porque nos llamó una vez ya está. Nos llamó una vez y listo. Sí, yo ya estoy. No, el Señor nos va a seguir llamando, el Señor nos va a seguir preparando. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe. Allí tenemos los nombres de los apóstoles que dice que vieron a Jesús subir al cielo. Gloria a Dios. Allí Hugo lo va a poner. Pedro, ¿no? Que el Señor le puso por nombre piedra y roca. Pedro. Juan, Jehová ha hecho gracia. Santiago, es la contracción de santo y en hebreo Jacob. Andrés, varonil. Felipe, amador de los caballos. Gloria a Dios o ay, ¿no? ¿Qué será? ¿Tendría algún descendiente que le gustaban los caballos? ¿Le gustaban los caballos a él? ¿Por qué ponemos los nombres y sus significados? Decí conmigo, eran todos diferentes. Eran todos distintos. ¿Amén? ¿Cómo somos en la iglesia? Todos diferentes. Venimos de lugares diferentes, de concepciones diferentes. Tomás, mellizo,
que era el que no creía, le costaba creer, le costaba. Hay personas que les cuesta creer, pero fíjate que llegó a ver a Jesús cuando subió al cielo, o sea que venció su incredulidad. Porque nosotros a veces decimos, porque Tomás fue incrédulo y no creía, yo tampoco creo. No. ¿Cuántos dicen, Tomás llegó a ver a Jesús ascender al cielo? Amén. Entonces cumplió y siguió con el propósito de Dios. Bartolomé, hijo de Talmai. A ver, el 8, Mateo, don de Jehová. Santiago, hay 3 Santiagos. Uno es, el primero era el hermano de Jesús. Amén. Luego, había otro, ¿no? Bartolomé el 7. Y acá, a ver, Santiago, hijo de Alfeo, el 9. El 10, Simón el celote. Judas, hijo de Santiago, en hebreo Judá. Y luego Matías, que fíjate que significa, es una variación del nombre Matatías, que significa don de Jehová. El nombre Matías y Mateo significan lo mismo. Significa lo mismo, don de Jehová. Qué tremendo, ¿no? No hay casualidades. No hay casualidades en los caminos del Señor. Todos ellos, ¿por qué realmente puse sus nombres? Porque a veces tenemos que aprender el nombre de los 12 apóstoles, como aprender los libros de la Biblia, ¿no? ¿Cuántos saben o sabían los nombres de los 12? ¿Verdad que a veces se nos pasan y será será el otro? Necesitamos conocer los nombres de los apóstoles y sus significados también, y saber que eran todos diferentes, eran todos distintos, pero estaban siendo ministrados por el Espíritu de Dios. Decí conmigo, por el Espíritu de Dios. No estaban ministrados por la carne, no estaban unidos por sentimientos, no estaban unidos por el alma. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender en la iglesia y también en nuestra casa, que las uniones, las ligaduras que nosotros tengamos con personas, ya sean familiares, ¿no? Amigos, hermanos, tienen que ser en el Espíritu. Decí conmigo, en el Espíritu. Porque uno de los problemas más grandes que se generan dentro de la iglesia son las amistades en el alma, son las relaciones en el alma. Y esas relaciones no son buenas, son dañinas. Me recordaba que había en nuestra congregación, allí en Buenos Aires, una hermana que era la esposa de un policía y bueno, ella no estaba bien en su matrimonio, no estaba bien en su matrimonio. Se estuvieron por separar varias veces, ella era creyente, bueno, el marido no, y hasta llegó a engañarlo al esposo, ¿no? Tremenda situación. Viene otra hermana a la iglesia, se vieron y parece como que se hicieron amigas de golpe, ¿no? Esta otra hermana que vino a la iglesia comenzó a hacer radio con nosotros. Cuando empezamos a hacer, a conocerla un poquito, que tenía problemas con su esposo también, ¿no? Su esposo quería empezar a venir a la iglesia. Se juntó con esta hermana, no quería saber nada que el marido venga a la iglesia, ¿no? Es más, lo echó de la casa al marido, ¿no? Y se terminaron separando en el momento en que el marido quería acercarse al Señor. Entonces, esa unión, esa amistad, ¿venía del Espíritu Santo? ¿Cómo terminaron las dos? Fuera de la iglesia. Conmigo no querían saber nada, ¿no? No querían, porque parece como que cuando la persona está en otro espíritu, decir conmigo, en otro espíritu, se nos aleja, se aleja. Por eso, la persona que está en otro espíritu se va a alejar del Espíritu de Dios, ¿no? Te va a rechazar,
uno cree que es a nosotros, no nos rechazan a nosotros, lo rechazan a Dios. Entonces es importante conocer eso, pero al fin nos rechazaba y se fueron las dos. Las dos terminaron mal. Entonces, las uniones, por eso ponemos los apóstoles. ¿Quién los eligió a los apóstoles? El ejemplo de los apóstoles. ¿Quién los eligió? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo los eligió? Oró toda la noche. Oró toda la noche. Entonces, el Espíritu Santo dijo, llama a él, a él, a él, a él, a él. Entonces, fue por el Espíritu. ¿Quién los unió y por qué estaban unidos? Por el Espíritu. Cuidado con las uniones almáticas, ¿no? Por los receptores que se tienen. A veces hay receptores iguales, ¿no? Como este caso que te estoy contando. Receptores iguales. Entonces, qué macanudo que es el hermanito. Qué macanudo que es qué macanuda, qué buena persona, que es tal vecina, tal. ¿Qué te unió? ¿Qué nos une? ¿Nos une el Espíritu Santo o nos une los malos receptores que tenemos? Entonces, hay que atacar eso, porque eso va a traer muchos problemas, y trae muchos problemas también dentro de la iglesia. Y a veces vos fíjate que se va un hermano y atrás se van un montón de hermanos. ¿Por qué? Porque hay receptores. Generalmente los receptores son de rebelión. Rebelión, enojo, rebelión, habladuría. Hablo de la iglesia, pero esto se da en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, tengamos cuidado de las uniones. Hay algo que tiene que haber en la iglesia, que es unidad. ¿Amén? Unidad. Y es lo que pasaba en la iglesia del principio. Es lo que pasaba. Dice, versículo 14 y 15. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido. ¿Cómo eran? Un grupo muy unido. Todo lo que viene en división no viene del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va a unir. ¿Pero cómo nos va a unir? ¿Para que estemos todos los días juntos? ¿Para que comamos, yo te vaya a comer a tu casa en el almuerzo y en la cena? Porque a veces pasa así, ¿no? Vamos a estar todos los días juntos y no, eso fue al principio. Ahora estamos unidos en el Espíritu Santo. Allí la iglesia se estaba formando. Nos enseña que estaban en comunión unos con los otros y compartían el pan, hablaban del Señor y se iba multiplicando. Entonces, ¿qué viene para la iglesia? Multiplicación. En la iglesia viene multiplicación, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar unidos, porque si no estamos unidos, ¿qué va a ver la gente de afuera? ¿Qué va a ver otros hermanos? ¿Que estamos a las patadas? ¿Qué va a ver, no? De nuestra casa, de nuestra familia. Entonces, ¿se van a multiplicar los que han de ser salvos? Yo creo que no. De esa manera no puede haber multiplicación. Pero dice en Éxodo que los israelitas, antes de salir de Egipto, estaban multiplicados. Fue el problema que vio el faraón, que tuvo miedo. Entonces, ¿qué viene para nosotros? Multiplicación. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva? Eran poderosos. Acá lo dice, unidos. Siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo. Y ahí les empezó a hablar de lo que había pasado con el Señor. El primer, discurso de Pedro, ¿no? Entonces, versículos 21 y 22. Fíjate que oraban juntos. Nuestro apóstol, Sergio Enríquez, lo escuchaba el otro día en una reunión de pastores, que hablaba de que muchas veces, y en la mayoría de los casos, no se sabe orar. No se sabe orar.
Se utiliza la oración para contienda. Se utiliza la oración para vanagloria. Se utiliza la oración no para hablarle al Señor, ¿no? Porque la oración es para hablarle al Señor. No nos podemos meter nosotros en lo que Dios vaya a hacer, ¿no? Porque si no son oraciones hechiceras. Tenemos que aprender a orar. ¿Cuántos dicen amén? Por el Espíritu Santo. Dice que nosotros tenemos que orar por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay que seguir aprendiendo. Amén. El Espíritu de Dios nos tiene que seguir enseñando. Nos tiene que seguir enseñando. Por eso, otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Amén. Se tienen que levantar la iglesia con ese espíritu evangelístico para hablar de que Jesús resucitó, de que Jesús está vivo. Amén. Y dice, para ocupar el lugar de Judas. Decí conmigo, no hay lugares vacíos. El Espíritu de Dios va a traer a aquellos que han de ser salvos. Entonces, no va a haber lugares vacíos. Yo lo creo, lo he visto y lo seguiremos viendo, y más aún, porque el Señor tiene un remanente que ha de ser salvo, pero nosotros tenemos que movernos en el espíritu correcto, para que el Espíritu de Dios pueda usar nuestra vida, ¿no? Pueda usar nuestra vida. Los otros días, cuando estábamos cantando, el Señor nos va hablando y me decía, yo necesito que tu copa, ¿no? Que tu copa esté vacía para llenarla. Amén. ¿No? El Señor quiere que nuestras copas estén vacías, porque si están llenas de cosas malas, llenas de cosas que nosotros tenemos que dejar que se vacíe, ¿cómo vamos a ser llenos? Yo no sé qué te pasa a vos, pero yo aprovecho mucho los momentos que vengo a la iglesia. No quiero desaprovecharlo, porque es un momento especial que el Señor puede hacer algo en mi vida. Y yo quiero que haga algo en mí. Sé que sola no puedo. Entonces me dijo, que tu copa esté vacía, así yo la puedo llenar. Y que tu copa esté limpia, así yo la puedo usar. Amén. Amén. Entonces necesitamos de ese vaciarnos para ser llenos y de esa limpieza que el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón quiere hacer para poder usarnos. Porque hay mucha gente que sirve a Dios, pero ¿en qué condición? ¿En qué condición servimos al Señor? Nosotros no decimos que ya lo hayamos alcanzado, pero somos temerosos de Dios. Algo que nos tiene que salvar es el temor a Dios, el temor al Señor. Porque nosotros podemos llegar a trasladar algo, y yo no quiero trasladar nada mío. Amén. Nosotros tenemos que volcar de gracia lo que recibimos de gracia del Espíritu Santo. No, si alguien nos mira, que vea el Espíritu de Dios en algo. Tienen que ver al Espíritu Santo en algo, porque si ven a Marcela, yo estaría fracasando. Y que el Señor tenga misericordia, amén, y nos vaya llenando y nos vaya trabajando. Gloria a Dios. Dice aquí, tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros, alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Mirá vos qué tremendo, ¿no? Las personas elegidas, escogidas para servir al Señor, para seguirlo al Señor, son personas que anden con el Señor, que caminen con el Señor, que conozcan al Señor. Amén. Esos son los escogidos que Él va a usar. Dice, los candidatos, versículo 23, presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como el Justo. Mirá vos, ¿no? Y el otro se llamaba Matías. Entonces, el Justo. Había dos candidatos. Había dos para elegir. Entonces, ¿quién elige? ¿Quién escoge a los que tienen que estar en los lugares? ¿El hombre
por su propia vista, por su propio parecer o el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Por eso dice, luego oraron. Amén. Luego todos oraron. Señor, tú lo sabes. Tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Date cuenta, nos tenemos que dar cuenta que no podemos actuar por el corazón. No tenemos que actuar por los pensamientos, por nuestro razonamiento. Me parece que fulanito, me parece que menganito, va bien para acá, para allá, para allá. No, tenemos que orar. Muchas veces lo hemos dicho, la gente se enoja porque dice, y no me ponen o no me hacen hacer. No, es el Espíritu Santo el que elige. Decí conmigo, candidato. Tenemos que ser candidatos de Él. Y Él va a elegir. Amén. Mucha gente se sintió rara al venir a la iglesia porque siempre hay un preámbulo en otros lados y bueno, iba a coordinar y va a hacer. Nosotros nos acostumbramos desde siempre a preguntarle al Espíritu de Dios. No tenemos preparado muchas veces todo. Espíritu Santo, ¿quién querés? Cuando hacemos las listas, ¿quién querés que cante? ¿No? Porque tú lo sabes. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos, pero vos sabes todo, ¿no? ¿Cómo está el hermanito? ¿Cómo está la hermanita? ¿Estará para cantar? ¿Estará para predicar? ¿Estará para orar? Entonces, ¿quién lo sabe? El Espíritu Santo. Amén. Él lo elige. Y Él eligió. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos. Amén. Gloria a Dios. Dice, debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Decí conmigo, no hay lugares vacíos. No hay lugares vacíos. Entonces todos nosotros tenemos un trabajo de parte de Dios, una tarea. Pero si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer otro. Entonces siempre tenemos que tener esto en cuenta. No somos la última Coca-Cola del desierto. Si no estoy yo, va a funcionar a veces mejor, porque el Señor es el que tiene poder para poner y poder para sacar. Y es triste cuando nos saca. Es triste cuando nos saca el Señor, cuando nos saca el Señor. Entonces ahí tiene que haber un arrepentimiento sincero, una búsqueda de Dios, hasta que el Señor no nos ve que nos duele realmente, que tenemos un arrepentimiento, que nos volvemos a Él de todo corazón, no nos va a restituir a nuestro puesto. Y esto está bueno, porque ¿qué hace el Espíritu de Dios? Enseñarnos. Él como a hijos nos va a enseñar y nos va a corregir. Después de eso se hizo un sorteo, lo que por ejemplo la Biblia 60 dice que se echaron suertes. ¿No? Se echaron suerte. No es como nosotros hoy en día que tiramos las cartas o utilizamos esos medios que decimos, bueno, es como la lotería. No, era una manera de pedirle a Dios en esos tiempos, a través de la oración, que hablara y mostrara, ¿no? Y esta fue la última vez que se echaron suertes. Porque después vino el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y ya el Espíritu Santo hablaba por sus bocas. Cuando los apóstoles le decían, orando, tenían que hacer un viaje misionero, le decían, bueno, ¿a quién mandamos? ¿No? Entonces el Espíritu Santo dijo, manden a Bernabé y a Pablo. Entonces ya el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Hablaba por nuestros labios. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Habla por nuestros labios. Amén. Entonces hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Qué importante es ser elegido por Dios. Escogido para una tarea. Escogido por el Señor. Por eso en nuestro ministerio se habla de privilegios. Y da tristeza a veces cuando no se tienen en cuenta los privilegios que Dios da, ¿no? Porque hoy Dios te da, pero mañana te puede quitar. Y si te quita de tu puesto, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, es muy triste.
Es muy triste, pero a veces es necesario, porque nosotros tenemos que recapacitar y tenemos que movernos en el Espíritu Santo, bajo su sabiduría. Gloria a Dios. Entonces, después de esto, se hizo el sorteo y se agregó al grupo Matías. Amén. En el capítulo 2 se cumple la promesa, todos lo conocemos, y el Espíritu Santo viene a sus vidas, ¿no? Realmente se cumplió la promesa, porque las promesas de Dios se cumplen. En el versículo 7 del capítulo 2 dice, estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿qué estaban haciendo? Hablando. ¿Cómo vino a manifestarse el Espíritu Santo en sus vidas? A través de hablar nuevas lenguas. Entonces, ¿qué tomó el Espíritu de Dios de ellos? La boca. Decí conmigo la boca. ¿Cuántos decimos que el Señor tome mi boca? Gloria a Dios. Amén. Que podamos hablar como Él habla, que podemos hablar sus palabras. Entonces, estaban admirados porque el Espíritu Santo hablaba a través de sus vidas. Entonces, qué importante, ¿no? ¿Qué va a hacer la gente con nosotros? Nos va a escuchar, nos va a oír, si realmente somos del Espíritu o somos de la carne. Así se va a manifestar el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ya terminamos. Yo te animo a que te pongas de pie. Versículo 17. En los últimos tiempos les daré a todos, decí conmigo a todos, de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, pero no es solamente predicar del Señor Jesucristo vivo, sino que podamos hablar palabras espirituales, que podamos ser enseñados por el Espíritu de Dios. También en estos tiempos, decí conmigo, en esos tiempos, les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Y nosotros necesitamos ser libres de la esclavitud, ser libres de las cadenas, para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada de sangre. Esto pasará antes que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque cada vez que nos reunimos sabemos que algo viene de lo alto. Viene de lo alto. Y no hace falta que miremos al cielo, porque del cielo vas a volver vos. Pero aquí en la tierra, aquí en tu casa, vas a hablar a través de nuestros labios. Vas a poner tus palabras en nuestra boca. Vas a poner de tu espíritu en nosotros, en nuestros corazones. Vamos a ser enseñados por el Espíritu mayor de todos los espíritus, a cómo movernos. Nos vas a dar discernimiento, sabiduría de lo alto. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, porque vos, Espíritu Santo, nos traes la presencia del Cristo que está sentado a la diestra del Padre, en este lugar de honor, bendito Jesús, bendito Dios, nuestro único Dios. Y te damos tantas gracias, porque no nos dejaste solos, porque está habitando tu santa presencia en nuestros corazones. Gloria a Dios, que hoy como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está habitando corporalmente en nosotros, en tu casa, y querés llenarnos, querés moverte, Señor, querés enseñarnos. Hay un discipulado
Dios, de tus caminos. Te damos toda la gloria.